Una herejía es una elección. Es algo que ocurre en la mente de la persona que empieza a desviarlo de la verdad, pero es una elección previa. Por eso es que las personas que ya decidieron creer enseñanzas contrarias a lo que la Escritura dice, aunque usted le presente una Escritura que contradice eso que ellos están enseñando, parece como que no pueden verlo. Ellos no pueden ver que están equivocados en la mayoría de los casos. No pueden ver que aunque hay textos que contradicen lo que ellos están enseñando, no lo pueden ver, no se corrigen. ¿Por qué? Porque ya hicieron una elección previa. Hola amigos del Show de la Palabra, aquí con otro video educacional sobre la palabra del Señor. En el video anterior abordamos algunas verdades y quiero en este video poner un ejemplo práctico de cómo esto está funcionando en la actualidad. Pero sin más, comenzamos. Una herejía es cualquier doctrina o enseñanza que no se sustenta por la palabra de Dios o que la contradice. Una herejía puede comenzar con algo que no es contrario completamente a la Biblia, sino que se elige por encima de otras enseñanzas, verdades o preceptos, sin tener en cuenta todo el consejo de Dios. Una herejía es fruto de la carne, según Gálatas capítulo 5. En este video voy a poner un ejemplo de cómo esto opera en la vida práctica, en la vida real. Hay muchos más. Yo pudiera estar una hora acá diciendo uno tras otro de cómo esto funciona, pero creo que con un ejemplo de la vida real usted va a poderlo entender. Y sin más, según Isaías, mire el primer ejemplo de hoy. Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el famoso texto que se utiliza para la sanidad divina, o el apoyo para las personas poder obtener su sanidad, basándose en Isaías capítulo 53. Ahora, en Isaías 53 es claramente que dice que Jesús llevó nuestros dolores, que llevó nuestras enfermedades, pero también dice que llevó nuestros pecados. Entonces, el mismo texto que se utiliza para la base para la sanidad tiene que también ser base para la salvación. Entonces, se le dice a la persona que basado en este texto, su sanidad ha sido comprada por Jesús en la cruz y que está garantizada. Por tanto, toda enfermedad o padecimiento que la persona tiene hoy es una mentira del diablo y que usted debe tener fe en esta promesa para que usted sea sano. Además, se le dice a la persona, debe declararse sano, basado en este texto, porque la enfermedad es una mentira del diablo. Vamos a ver cómo esto ocurrió en la vida de una persona. Alicia era una joven cristiana dedicada en su iglesia, servía como parte del liderazgo de ella. Dirigía la alabanza y predicaba, pero tenía un problema. Padecía de epilepsia. Siempre pedía oración por su sanidad. Cada vez que venía alguien, algún predicador, le pedía que por favor orara por ella. Los predicadores le decían, declárate sana. Esa enfermedad es una mentira del diablo. Y muy importante, debes dejar de tomar tu medicina diariamente, pues esta es la prueba de que tu fe es genuina. Comenzó a empeorar por no tomar su medicina, Alicia, y los ataques aumentaron. Con cada ataque, sin embargo, ella se fortalecía más y estaba más resuelta a ser sanada. Sin embargo, la enfermedad no cedía. Por último, ya a meses de lo mismo, se apartó del Señor y de la iglesia. Y cito sus palabras, Dios no quiso sanarme. Esta muchacha no es una historia sacada de un cuento o de un libro. Esta muchacha es una persona real que yo conocí. Y así se repiten historia tras historias que he visto a lo largo de los años de servicio que he tenido. Puedo hablarle de personas que lo perdieron todo por dar todo su dinero
a promesas de fe, diferentes tipos de ofrenda, situaciones que se dieron y al final lo perdieron todo, basado en un texto, basado en lo que ellos creían de ese texto. Ahora, ¿qué podía haber pasado con Alicia? Alicia podía haber pensado lo siguiente: ¿cómo Dios no va a quererme? ¿Cómo Dios no va a amarme? Si Dios hizo el acto más sublime de amor que una persona, que un padre puede hacer, que es entregar a su hijo. Nadie entregaría a su hijo por un extraño. Sin embargo, Dios lo hizo en la figura de Jesucristo. Pero ella no pensó eso. También otra cosa que Alicia podía haber hecho era haber consultado las cartas de Pablo, lo que aquí recomendamos, mirar todo el consejo de Dios. Vamos a ver lo que dice Pablo con respecto a este tema. Segunda de Corintios 12 del 7 al 9 dice lo siguiente: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y también Gálatas 4:13 dice: como bien saben, la primera vez que le prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Me llama la atención que Pablo, un hombre que fue al cielo y que dijo que no podía explicar lo que vio, no se declaró sano. No altercó con Dios con respecto a su enfermedad. Inclusive dice que era un mensajero de Satanás. Y dice, además, 3 veces le rogué al Señor. Hoy estas personas dicen: declárate sano, declárate, porque tú tienes la autoridad, declárate sano. Usted no tiene la autoridad de declararse sano. Usted puede creer en la Escritura, usted puede depositar su fe en la palabra del Señor, pero usted tiene que esperar que Él le sane. Tiene que esperar por el acto en sí mismo, de la misma manera como la persona deposita su fe en la palabra y tiene que recibir el nuevo nacimiento, tiene que nacer de nuevo. Usted debe esperar por su sanidad. Usted puede ser sanado, sí. Usted debe poner su fe en el texto, sí. Es una promesa para los creyentes, sí. Pero usted tiene que esperar que Él lo haga. Y si Él no lo ha hecho, usted no puede altercar con Dios. Pablo no altercó con Dios. Dice: 3 veces le rogué al Señor. No se declaró sano. No dijo: esta enfermedad es una mentira del diablo, sino que le pidió al Señor y el Señor le contestó. Esto mismo podía haber hecho Alicia, sin embargo no lo hizo. Y también Pablo dice lo siguiente: él paró en Galacia y ahí empezó a predicar porque se sentía mal, tenía un padecimiento en los ojos que le hacía su apariencia muy desagradable. Y dice Pablo: sin embargo, a pesar de mi apariencia, a pesar de mi enfermedad, ustedes me recibieron como a un ángel de Dios. Y ustedes si hubieran podido, se hubieran sacado sus propios ojos para entregarlo. No sabemos todos los detalles de la enfermedad de Pablo, pero sabemos que se relacionaba con su apariencia y con sus ojos. Y vamos al segundo ejemplo. Primera de Timoteo 5:23. No sigas bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Este texto se explica por sí mismo. Timoteo, un muy cercano colaborador de Pablo, no hubiera sabido que había que declararse sano, no hubiera sabido que las enfermedades son una mentira del diablo. Sin embargo, Pablo dice: toma un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Filipenses 2:25 al 27. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Él en efecto estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no añadiera tristeza a mi tristeza. Mire lo que Pablo dice. Epafrodito, un cercano colaborador, estuvo enfermo a punto de morir, y como él se recupera, Pablo lo interpreta
como la misericordia de Dios en su recuperación. Ahí no hubo sanidad, ahí no hubo nada, ahí hubo una recuperación de Epafrodito. Y Pablo dice, Dios tuvo una misericordia tremenda con Epafrodito porque se recuperó. Aunque no fue sanado, instantáneamente se recuperó. Y también tuvo misericordia de mí para que yo no me entristeciera. En estos tres ejemplos de Pablo y sus dos colaboradores hemos visto cómo la iglesia del primer siglo, si bien habían milagros, señales, prodigios y sanidades, la iglesia del primer siglo tenía claro que Dios es soberano. No se ponían a altercar con el texto o con la verdad o con Dios, la persona de Dios mismo o Jesús. No había ese tipo de problema. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y nosotros somos sus siervos. Nosotros siempre vamos a hacer su voluntad y Él siempre nos va a bendecir de la manera en como Él quiere hacerlo. Sin embargo, vemos hoy como tantas personas se traban en esto, se decepcionan, se apartan, se alejan. ¿Por qué? Por enseñanzas que son contrarias completamente a lo que el texto dice, o al menos exageraciones de algunas enseñanzas del texto. Y hoy quiero traerle una pregunta. En su iglesia, quizás usted es pastor, quizás usted enseña o es maestro. Una pregunta, ¿lo hacen desde la Biblia o hacia la Biblia? ¿Se enseña o se predica desde la Biblia o hacia la Biblia? ¿Qué significa esto? Número uno, cuando lo hacemos desde la Biblia, es el texto el que nos da la idea, es el texto el que nos da la aplicación. Piense en una predicación como un viaje que tiene un punto de partida y un punto de destino. El punto de partida siempre tiene que ser el texto bíblico. ¿Por qué? Porque es lo único de lo que estamos ciertos, de que sabemos que es la verdad. Cualquier otra cosa no estamos seguros. Pero si usted parte del texto bíblico, usted no va a cometer estos errores. Y la aplicación del texto también tiene que ir adjuntada a lo que el texto significa. De esta manera no se comete error. Ahora, cuando se predica hacia la Biblia, yo empiezo con mi propia idea de lo que es la verdad y busco los textos en la escritura que apoyen mi razonamiento, que apoyen mi idea, y trato el texto como un pretexto para apoyar mis ideas. Cuando hacemos eso, predicamos o enseñamos hacia la Biblia en lugar de desde la Biblia, entonces cometemos estos excesos porque no hay manera de estar cierto de lo que yo pienso o lo que yo creo que es correcto. Siempre el texto debe ser el punto de partida. En la iglesia donde yo me congrego, el pastor cada vez que se para, lee el texto. ¿Por qué? Porque el texto es fundamental. Si no se lee el texto, entonces ¿cómo podemos estar ciertos? ¿Cómo podemos saber que lo que se está diciendo es la verdad? En el show de la palabra estamos trabajando para que usted conozca la escritura, para que usted tenga herramientas para su vida diaria. Y si este video te ha sido útil, quisiera pedirte que te suscribas si no lo has hecho. Dale a la campanita de notificaciones para que estés al día de todos nuestros videos. También regálanos un like y compártenos en tus redes sociales. Mi nombre es Alain González. Que Dios te continúe bendiciendo.